En lo profundo de la selva mesoamericana, donde la humedad envuelve cada piedra y la naturaleza reclama lo que alguna vez fue humano, aún se alzan las huellas de una civilización que desafía el tiempo: los mayas. Entre raíces que rompen muros de piedra y ceibas que parecen tocar el cielo, se esconden templos y pirámides que fueron el centro de una cultura brillante, compleja y enigmática. Una cultura que alcanzó logros extraordinarios en astronomía, matemáticas, arquitectura y arte, y que de manera repentina vio caer sus ciudades más esplendorosas en un misterio que todavía intriga a arqueólogos e historiadores. Hoy te propongo un viaje, no un recorrido superficial, lleno de clichés y repeticiones, sino una travesía profunda al corazón del mundo maya, un viaje en el que descifraremos su historia, su cosmovisión, sus logros y también sus sombras. Porque hablar de los mayas no es solo mirar al pasado, es descubrir cómo una civilización que floreció durante más de 2 milenios, aún hoy influye en nuestro presente. La pregunta es inevitable: ¿qué podemos aprender nosotros de su grandeza y de su colapso? ¿Qué nos dice su historia sobre nuestra propia sociedad, que se cree eterna pero que quizás, como ellos, también enfrenta fuerzas que la pueden desmoronar? Te invito a quedarte conmigo, a escuchar esta narración hasta el final. Porque el misterio de los mayas no es solo una historia antigua, es una advertencia, un legado y una inspiración. Para comprender a los mayas, hay que retroceder miles de años, mucho antes de que existieran ciudades como Tikal o Chichén Itzá, antes incluso de que se tallaran los primeros glifos en piedra. Sus orígenes se remontan hacia el 2000 a.C., cuando pequeños grupos humanos comenzaron a asentarse en las tierras bajas de lo que hoy conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Allí, en medio de selvas húmedas y suelos difíciles, dieron un paso que cambiaría para siempre su destino: domesticaron el maíz. El maíz no era solo alimento, era identidad, era espiritualidad, era vida misma. Junto al maíz llegaron el frijol, la calabaza y el chile. Una dieta básica, pero lo suficientemente sólida como para permitir el crecimiento de aldeas estables y sociedades más complejas. El entorno, sin embargo, no era fácil. A diferencia de Egipto o Mesopotamia, donde grandes ríos facilitaban la agricultura, el mundo maya carecía de corrientes navegables y fértiles llanuras de inundación. Su territorio estaba marcado por la selva tropical, con lluvias intensas en ciertas temporadas y sequías duras en otras. Los mayas aprendieron a sobrevivir aprovechando los cenotes, esas cavidades subterráneas de agua cristalina, y construyendo sistemas de almacenamiento que les permitían resistir la variabilidad del clima. Esta capacidad de adaptación no solo les permitió sobrevivir, sino prosperar. Poco a poco, aquellas aldeas agrícolas se convirtieron en comunidades más grandes, con líderes, jerarquías y rituales. La semilla de la civilización estaba plantada. Entre el 1000 y el 500 a.C., comenzaron a surgir los primeros centros ceremoniales, lugares donde religión y política se unían para dar cohesión a la sociedad. Estos no eran todavía imperios ni grandes urbes, sino núcleos de identidad en torno a los cuales se organizaba la vida. En sitios como Nacbé y El Mirador, en el Petén guatemalteco, vemos ya los primeros experimentos de lo que más tarde serían las majestuosas ciudades clásicas. Esto nos habla de un proceso largo, lleno de avances y retrocesos, en el que los mayas fueron desarrollando la arquitectura, la escritura y las instituciones que marcarían su historia. Durante este periodo, también se gestó la escritura jeroglífica maya. No era aún un sistema completamente desarrollado, pero sí los primeros pasos de una tradición literaria que se convertiría en una de las más ricas de América. A través de glifos y símbolos, los mayas empezaron a registrar rituales, genealogías y observaciones astronómicas. Es importante entender que los mayas no surgieron en aislamiento. Estaban en contacto con otras culturas mesoamericanas, como los olmecas,
considerados por muchos la cultura madre de la región. De ellos adoptaron y adaptaron símbolos, formas arquitectónicas y prácticas religiosas. Pero al mismo tiempo, los mayas imprimieron su sello único, un estilo de escritura propio, una cosmovisión distinta y una manera particular de relacionarse con la naturaleza. En esta etapa temprana, los mayas ya concebían el universo como un espacio habitado por fuerzas divinas que debían ser honradas y equilibradas. El cielo, la tierra y el inframundo formaban un todo interconectado, donde cada acción humana podía alterar el orden cósmico. El papel de los sacerdotes se volvió crucial. Ellos interpretaban los signos del cielo, guiaban los rituales y mantenían el vínculo entre los dioses y los hombres. Y aunque aún no existían las grandes pirámides, los primeros templos de piedra y plataformas ceremoniales ya se erigían como puentes entre lo humano y lo divino. El corazón de la civilización maya no estaba solo en sus templos ni en los palacios de sus reyes, sino en la vida cotidiana de su gente. Para entender realmente a este pueblo, hay que detenerse en los detalles de quienes, día tras día, sostenían el tejido de la sociedad. El campesino era la base, y su jornada estaba marcada por el ciclo del maíz. El maíz era más que alimento, era la sustancia misma de la humanidad, el don divino que daba identidad a todo un pueblo. Las mujeres, por su parte, eran el alma silenciosa de la comunidad. En sus manos estaba la preparación de los alimentos, la crianza de los hijos y el tejido del algodón, cuyos hilos teñidos con colores naturales se convertían en vestidos que hablaban de tradición y pertenencia. También eran guardianas de relatos, transmitiendo a las nuevas generaciones las historias y los mitos que daban sentido al mundo. Su papel, aunque a menudo invisibilizado en las crónicas, era indispensable para la supervivencia cultural y espiritual de los mayas. Más allá de los campos y los hogares, los artesanos llenaban las ciudades de símbolos y belleza. Con paciencia infinita, trabajaban el jade, la obsidiana, la cerámica y las conchas marinas que llegaban de costas lejanas. Cada pieza llevaba consigo no solo un propósito práctico, sino un significado ritual y político. El arte maya no era un lujo, era un lenguaje cargado de poder. El comercio, sostenido por estos productos, tejía redes que atravesaban selvas, ríos y montañas. Comerciantes valientes recorrían enormes distancias llevando cacao, plumas de quetzal, sal y obsidiana. En cada intercambio no solo cambiaban manos los bienes materiales, sino también las ideas y los símbolos que unían a comunidades separadas por centenares de kilómetros. En esa red comercial se reforzaba la unidad cultural de los mayas, pese a que nunca fueron un imperio centralizado. La sociedad estaba organizada en estratos claramente diferenciados. En la cima se encontraba el ayau, el gobernante que no era visto únicamente como un líder político, sino como un mediador entre los dioses y los hombres. Su autoridad se legitimaba a través de la religión, y su poder se reforzaba con la guerra y el matrimonio. Justo debajo estaban los sacerdotes, guardianes del tiempo y del conocimiento sagrado, encargados de interpretar los ciclos del calendario y dirigir los rituales que garantizaban el equilibrio cósmico. A su lado, los escribas y astrónomos eran respetados como depositarios de la sabiduría ancestral. En un nivel intermedio se encontraban los guerreros y los nobles, encargados de expandir el prestigio de sus ciudades mediante la fuerza y las alianzas, pero la mayoría de la población eran campesinos, artesanos y trabajadores comunes, que con su esfuerzo mantenían en pie la compleja maquinaria social. Incluso los esclavos tenían un papel específico, generalmente prisioneros de guerra que eran utilizados en trabajos forzados o sacrificados en ceremonias religiosas. Pero no todo era solemnidad. La vida también estaba llena de festividades y celebraciones colectivas. Las plazas se llenaban de música, danzas y juegos de pelota, un ritual que era al mismo tiempo deporte, espectáculo y ceremonia cósmica. En cada partido, los movimientos de la pelota representaban la lucha entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte.
La cosmovisión maya estaba tejida en todos los niveles de su sociedad. El tiempo, para ellos, no avanzaba en línea recta como en nuestra concepción moderna, sino que giraba en ciclos infinitos. Cada día tenía un significado particular, cada año formaba parte de un entramado mayor, y la vida de una persona era apenas un hilo en el inmenso tejido del cosmos. Esta visión del tiempo condicionaba no solo sus rituales, sino también su política, su agricultura y su arquitectura. Todo estaba relacionado con el movimiento de las estrellas, con el ciclo del maíz y con la eterna danza de los dioses. En este mundo profundamente interconectado, los mayas fueron perfeccionando sus conocimientos científicos. Su sistema numérico, basado en el 20, era tan avanzado que incluía el concepto del cero, un logro extraordinario que en otras partes del mundo aún no se había descubierto. Gracias a esta herramienta, podían realizar cálculos precisos, necesarios para ajustar sus calendarios y organizar su vida colectiva. El Tzolk'in, con sus 260 días, guiaba la vida ritual, mientras que el Hab, con 365 días, marcaba la vida agrícola y civil. Cuando ambos calendarios se entrelazaban, creaban un ciclo mayor de 52 años que renovaba el tiempo mismo. La astronomía fue otro de sus grandes campos de estudio. Desde los observatorios que construyeron en ciudades como Uxmal o Copán, seguían con precisión los movimientos de la Luna, del Sol y de los planetas. Calculaban eclipses, predecían fenómenos celestes y alineaban sus pirámides y templos de acuerdo a los solsticios y equinoccios. Todo este conocimiento no era un lujo intelectual, sino un instrumento de poder. El gobernante que controlaba el calendario y podía predecir un eclipse reforzaba su legitimidad divina. Con este tejido de vida cotidiana, cosmovisión, ciencia y religión, los mayas fueron levantando ciudades que desafiaban la selva. Ciudades que eran al mismo tiempo centros de comercio, de fe y de poder militar. Cada templo, cada plaza y cada cancha de juego de pelota hablaban de una sociedad que entendía el mundo como un todo integrado, donde lo humano y lo divino se encontraban en cada gesto. Y es aquí donde la historia da un giro hacia la grandeza monumental. De la mano de campesinos, artesanos, comerciantes y sacerdotes, surgieron ciudades que aún hoy nos dejan sin aliento. En medio de la selva, la piedra se convirtió en eternidad, y estas urbes fueron escenarios de poder político, religioso y artístico, donde el hombre dialogaba con los dioses a través de la arquitectura. Tikal, en el corazón de la actual Guatemala, fue una de las más imponentes. Sus templos se alzan todavía sobre la selva, como gigantes que se niegan a ser vencidos por el tiempo. Desde la cima de la pirámide del Templo Cuarto, el horizonte se pierde entre el Mar Verde, y allí uno puede imaginar lo que debió sentir una Yao al contemplar el poder de su ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Palacios, calzadas, plazas ceremoniales y estelas talladas narraban la historia de sus gobernantes, que se presentaban como descendientes de los dioses y mediadores entre lo humano y lo divino. En Palenque, Copán y Chichén Itzá brilló la grandeza maya, tumbas monumentales, estelas talladas y pirámides perfectas que narraban genealogías, mostraban la cosmovisión del ciclo infinito de vida y muerte, y unían ciencia, religión y arte en piedra eterna. Las ciudades mayas no formaban un imperio unificado, sino una constelación de estados gobernados por Ahahuob, señores divinos que controlaban el poder militar, económico y religioso. La política se entrelazaba con alianzas, comercio y guerras rituales, donde los prisioneros eran sacrificados para legitimar a los gobernantes y alimentar a los dioses. Este ciclo de prestigio y derramamiento de sangre mantenía viva la maquinaria del poder, aunque el esplendor fue frágil. Mientras unas ciudades florecían, otras caían víctimas de sequías, rivalidades y el paso implacable del tiempo. El esplendor del período clásico dejó un legado innegable. Ciudades que transformaron la selva en escenarios de ciencia, arte y espiritualidad.
Pero hacia el siglo IX, aquel brillo comenzó a desvanecerse. Templos y palacios quedaron vacíos, la selva cubrió lo que antes fue poder, y el misterio del colapso maya se alzó como una de las grandes preguntas de la historia. ¿Por qué una sociedad tan avanzada, capaz de organizar enormes poblaciones y levantar estructuras monumentales, entró en decadencia? Las respuestas no son simples, porque no hubo una sola causa. La investigación moderna sugiere una combinación de factores. Las guerras constantes entre ciudades rivales desgastaron recursos y poblaciones, y las alianzas se quebraron en luchas interminables por el prestigio y el control del comercio. A esto se sumaron períodos prolongados de sequía, confirmados por estudios climáticos, que redujeron las cosechas y generaron hambrunas. La sobrepoblación presionó a la tierra hasta agotarla, y el sistema agrícola ya no pudo sostener a millones de habitantes. El resultado fue un colapso en cadena: hambre, migraciones, violencia y finalmente, el abandono de muchas de las ciudades más esplendorosas. El colapso no significó el final de los mayas. Aunque muchas de sus grandes urbes quedaron cubiertas por la selva, otras comunidades siguieron prosperando y adaptándose a los nuevos tiempos. Cuando llegaron los conquistadores españoles en el siglo XVI, encontraron una red de señoríos fragmentados que ofrecieron una resistencia feroz durante casi 2 siglos, hasta la caída de la última ciudad independiente en 1697. La conquista trajo armas, enfermedades y la destrucción de sus códices, pero no pudo borrar su esencia. Los mayas mantuvieron viva su lengua, transformaron sus rituales y conservaron sus tradiciones en un acto silencioso de resistencia cultural. Hoy, más de 6 millones de personas hablan lenguas mayas en México, Guatemala, Belice y Honduras. Sus bordados, sus danzas, sus rituales agrícolas y su visión del tiempo sobreviven, adaptados pero inquebrantables. La arqueología moderna y la epigrafía han devuelto la voz a los antiguos mayas, descifrando glifos que narran batallas, genealogías y rituales. Cada hallazgo nos acerca un poco más a comprender la complejidad de una civilización que no desapareció, sino que se transformó y que aún vive en su gente. El legado maya no es un eco lejano del pasado. Es un recordatorio de la capacidad humana para crear ciencia sin telescopios ni computadoras, para levantar ciudades monumentales sin metales ni ruedas, para desarrollar calendarios más precisos que los europeos de su tiempo, y al mismo tiempo es una advertencia sobre la fragilidad de toda sociedad. Los mayas nos enseñan que incluso los logros más grandiosos pueden verse amenazados cuando el equilibrio con el entorno se rompe, cuando la ambición política desgasta a los pueblos, o cuando el clima se convierte en un enemigo silencioso. Al caminar hoy entre las ruinas de Tikal, Palenque o Chichén Itzá, no estamos viendo piedras muertas. Estamos entrando en un diálogo con una civilización que aún nos habla, que aún tiene algo que decirnos. Los templos alineados con los astros nos recuerdan que el hombre siempre buscó su lugar en el universo. Los glifos tallados en estelas nos cuentan que la memoria es lo único capaz de desafiar al tiempo. Y los descendientes vivos de los mayas nos muestran que la identidad puede resistir siglos de opresión y seguir floreciendo. Por eso, la historia de los mayas no debe quedarse en un relato de ruinas y enigmas. Es una invitación a reflexionar sobre nosotros mismos. Si ellos, con sus calendarios y sus templos, alcanzaron una grandeza que aún nos maravilla, ¿qué estamos construyendo nosotros hoy? ¿Qué quedará de nuestra civilización dentro de 1000 años? ¿Nuestros logros tecnológicos serán recordados o solo quedarán los ecos de una sociedad que no supo cuidar el equilibrio con la naturaleza y consigo misma? El misterio de los mayas sigue vivo, no porque falten respuestas, sino porque nos obliga a preguntarnos cosas que van más allá de la historia. Nos obliga a mirar el cielo y la tierra, a reconocer nuestra fragilidad y a pensar en el legado que dejaremos. Ellos ya dejaron el suyo: templos que tocan las nubes, calendarios que miden los ciclos del cosmos, y pueblos que aún hoy mantienen su voz viva.
El resto depende de nosotros.